Píldora de Fe, un programa de la radio anglicana. Buenos días, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Os habla el reverendo Miguel Ángel Pino. Seguimos con nuestra reflexión en el Evangelio de Juan que iniciábamos la semana pasada en Juan capítulo 10, versículos del 1 al 10, por si quieres abrir tu Biblia y recordar qué versículos estamos hablando. Jesús le está proponiendo a un grupo de fariseos un relato metafórico en el que va a criticar con cierta dureza a los dirigentes religiosos de Israel. Es una escena tomada de la vida corriente de los pastores, en ese rebaño recogido dentro de un aprisco, rodeado por un vallado o un pequeño muro, mientras un guarda vigila el acceso. Jesús centra precisamente su atención en esa puerta que permite llegar hasta las ovejas. Y nos plantea que hay dos maneras de entrar en el redil. Todo va a depender de lo que uno pretenda hacer con el rebaño. Si alguien se acerca al redil y no entra por la puerta, sino que salta por otra parte, es más que evidente que no se trata del pastor. No viene a cuidar su rebaño. Se trataría de un extraño que viene a robar, matar y hacer daño. La actuación del verdadero pastor, sin embargo, es muy diferente. Cuando se acerca al redil, entra por la puerta. Va llamando a las ovejas por su nombre y ellas le atienden su voz. Las saca fuera y cuando ya las ha reunido a todas, se pone a la cabeza y va caminando delante de ellas hacia los pastos donde se podrán alimentar. Esas ovejas lo siguen porque reconocen la voz de su pastor. ¿Qué secreto se encierra en esa puerta que legitima a los verdaderos pastores que pasan por ella y desenmascara a los extraños que entran por otra parte, no para cuidar del rebaño, sino para hacerle daño? Los fariseos no entienden de qué le está hablando ese maestro. Entonces Jesús les da la clave del relato y les dice: os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Es decir, quienes entran por el camino abierto por Jesús y le siguen viviendo su evangelio son verdaderos pastores. Sabrán alimentar a la comunidad cristiana. Sin embargo, quienes entran en el redil dejando de lado a Jesús e ignorando su causa son los pastores extraños, los que harán, infelizmente, daño al pueblo cristiano. Todos sabemos ejemplos de buenos pastores y de malos pastores. Y es que en no pocas iglesias estamos sufriendo todos mucho, los pastores y el pueblo de Dios. Las relaciones entre la jerarquía y el pueblo cristiano desgraciadamente se viven con frecuencia de una manera recelosa, crispada, conflictiva. Por un lado, obispos que se sienten rechazados, pero por otro, sectores cristianos que se sienten marginados. Sería demasiado fácil atribuirlo todo al autoritarismo abusivo de la jerarquía o a la insumisión inaceptable de los fieles, porque estamos hablando de una raíz mucho más profunda y más compleja. Se ha creado entre todos una situación difícil. Se ha perdido la paz y esto nos lleva a una conclusión, y es que todos necesitaremos cada vez más a Jesús. Hemos de hacer crecer entre nosotros el respeto y la comunicación mutuas, el diálogo y la búsqueda sincera de la verdad evangélica. Necesitamos respirar cuanto antes un clima más amable en la iglesia. No saldremos de esta crisis si nos volvemos todos indiferentes al Espíritu de Jesús. No se nos olvide, Él es la puerta. Eso implica que necesitamos escuchar la voz de Jesús, el buen pastor. Y es que en algunos ámbitos de la iglesia se está insistiendo más que nunca en la necesidad de algo así como un magisterio eclesiástico fuerte que sirva para dirigir a los fieles en medio de la crisis actual. Pero estas llamadas no logran, sin embargo, detener esa creciente devaluación entre amplios sectores cristianos. De hecho, más bien lo que sucede infelizmente al contrario, que no pocas intervenciones de algunos obispos lo que están provocando son reacciones encontradas. Unos las alaban con fervor, otros las critican duramente, pero la mayoría las olvida a los pocos días. Mientras tanto, en el Evangelio se nos recuerdan unas palabras de Jesús que nos interpelan a todos. Las ovejas siguen al pastor porque conocen su voz. Es decir, lo primero y lo decisivo también hoy es que en la Iglesia los creyentes escuchemos la voz de Jesucristo
en toda su originalidad y pureza. No tanto el peso de las tradiciones, por un lado, ni la novedad de las modas, por otro, no las preocupaciones, entre comillas, de los eclesiásticos, ni los gustos de los teólogos, no nuestros propios intereses, miedos o acomodaciones. Esto exige no confundir sin más la voz de Jesucristo con cualquier palabra que se pronuncie en la Iglesia. No tenemos que dar, por supuesto, que en toda intervención de los obispos o en toda predicación de los presbíteros o en todo escrito de los teólogos, en toda exposición de los que enseñan, se esté necesariamente escuchando fielmente la voz de Jesús. Siempre existe un riesgo. El llenar la Iglesia de escritos, de cartas, de documentos, de libros, de teología, catequesis, predicaciones, sustituyendo con, vamos a decirlo así, con nuestro ruido, la voz inconfundible de Jesús, quien debería de ser nuestro único maestro. Mira que lo recordaba una y otra vez el querido obispo africano del siglo IV, San Agustín, cuando dijo aquellas palabras de: tenemos un solo maestro y bajo él todos somos condiscípulos. No nos constituimos en maestros por el hecho de hablar desde el púlpito. El verdadero maestro habla desde dentro. Se refería al maestro, evidentemente, con mayúsculas. Así que nos tenemos que preguntar si la palabra que se escucha en la Iglesia proviene de Galilea y nace del Espíritu del resucitado, porque eso es lo decisivo. Las enseñanzas varias, las predicaciones, las teologías han de ser una invitación a que todos y cada uno de los creyentes dirijamos nuestro oído a la voz de Cristo, haciéndolo de una manera fiel. Solo cuando uno aprende algo de Jesús, de verdad se convierte en su seguidor.